Hay quien dice que la búsqueda real de los transportistas es aumentar 1 o 2 pesos la tarifa mínima, y esto pues ha derivado en una pues especie de crisis, incluso me parece que quizá la única o la más visible entre los gobiernos saliente y entrante, porque ya hubo ahí comentarios entre ambas partes, ¿no? Sí. O sea, a mí sí me hubiera encantado, de verdad, que bloquearan y que la Secretaría de Movilidad y Transporte les quitara la concesión y se las diera a empresas privadas para que mejore y para que haya competencia. No podemos separarnos de la idea de que hay un descrédito total en el Poder Judicial, que la misma presidenta Norma Piña tuvo muchas oportunidades de poder reivindicar al Poder Judicial, de poder decir, ¿sabes qué? Pues sí nos vamos a bajar el salario, ¿sabes qué? Pues sí vamos a ser empáticos con que la población en México pues gana el salario mínimo, y es uno de los logros que se ha presumido en los últimos años. Insisto, peor es no hacer nada, y aplaudo que hayan tomado esta decisión por parte de la 4T. Hay que estar muy vigilantes, no creo que la oposición sea la adecuada para vigilar este proceso, pero habrá que desde la sociedad organizar y ver la forma de cómo se vigila ese proceso. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Y como cada semana, para mí es un gusto, un honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Primero vamos a empezar con nuestras compañeras, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, contenta como siempre de poder compartir este espacio. Gracias, doctora. Y también en una ocasión especial, aceptando la invitación a estar en esta mesa, nuestra compañera, nuestra colega Verónica Vacas. Vero, buenas noches. Muy buenas noches, compañeros, doctora, Pedro, Raúl, gracias por la invitación. Gracias a ti, Vero. Y también, como siempre, un gusto presentar a Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. Muchas gracias y, por supuesto, muy agradecido de que me permitan estar con ustedes compartiendo estas opiniones. Gracias, Pedro. También, como siempre, un agradecimiento al equipo de producción que hace posible que esta mesa sea llevada directamente, como cada semana, hasta sus dispositivos. Y bueno, sin más, nos hemos quedado anteriormente cortos de tiempo, así que vamos a darle con todo desde el principio. Y el tema de esta semana con el que iniciamos es, pues ya prácticamente, ¿qué será? El 85% de la integración o presentación del gabinete de la gobernadora electa Margarita González Sarabia. Falta una, pues quizá última parte, que es la que tiene que ver con temas de seguridad, una situación que también genera mucha expectativa sobre quiénes serán los perfiles, pero también ya está integrado en su mayoría la parte administrativa, la parte social, la parte política de este gabinete. Y bueno, nada más para ponerlo en la mesa con los nombres de la sección del gabinete más reciente, aparecen los nombres de Jorge Salazar Acosta como secretario de Administración, Adelaida Marcelino Mateos como titular del Instituto de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas en Morelos, Samuel Rivera Muciño, titular de la Agencia de Transformación Digital, Mirna Zavala Zúñiga, titular de la Secretaría de Hacienda, y Alejandra Pani Barragán, secretaria de la Contraloría. Viendo los perfiles, doctora, nuevamente aparecen algunos con pues estudios realizados en la máxima casa de estudios de la UAM. Sigue siendo protagonista de la integración de este gabinete. Y eso nos llena de orgullo, siempre que las funciones se realicen de una buena manera, por supuesto, ¿no? Y que el balance al final del tiempo que vayan a estar en la administración, con independencia que se queden o no los 6 años, pues sean positivos para la sociedad morelense, porque eso me parece, pues habla de la contribución que tiene que surgir y que sigue surgiendo desde la universidad. Fíjate que pues Jorge Salazar Acosta, un profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, alguien que pues también ha tenido formación en la misma universidad y que sí quisiera resaltar, una persona puntual, una persona que es cercana a sus estudiantes, porque la realidad es que podemos tener pues muchos funcionarios que de repente están adscritos a alguna universidad, pero sí tendríamos que ver pues qué clase de catedráticos son, ¿no? Entonces, sí, interesante el que él pueda estar en la Secretaría de Administración. Prácticamente lo que vimos ayer, pues, es de lo que va a depender el funcionamiento como tal del gobierno, ¿no? Que haya una administración eficiente, que haya una buena hacienda, ¿no? Cuál va a ser el nivel recaudatorio que pueda tener el estado de Morelos. Los temas también, pues, de ir contra la corrupción, que eso sería muy importante. Ahora, me parece, no sé cómo lo vieron ustedes, que sí hay, pues, algunos grupos, ¿no? Que se hicieron presentes. A lo mejor yo vería a Alejandra Pani, que, pues,
ha estado en distintos momentos, ¿no?, ligada al grupo de Rabindranath, y cuando ya de pronto pues no pensábamos, oye, ¿qué pasó con Rabin? Bueno, pues sí hay algunas posiciones en donde pueden tener cierta participación de quienes han militado tanto en Morena como en la izquierda aquí en nuestro estado, ¿no? Me parece interesante en estas incorporaciones el hecho de que haya una agencia de transformación digital, o sea, creo que te habla de esas miras que tiene que haber de ese gobierno que pues tiene que ser muy diferente a lo que hemos visto anteriormente, y creo que ahí, independiente que pues sea nuestro compañero o haya sido nuestro compañero aquí en la mesa, sin duda, desde hace muchísimos años, Samuel Rivera se ha dedicado, son sus temas, ¿no? Así es. La tecnología, la innovación, yo recuerdo hace 15 años más o menos, hace 13 años, que iba con nosotros a Cable Noticias y hacía comentarios acerca de temas de tecnología. Entonces se mueve en eso, y qué bueno que pues vaya a estar en un área que es afín. Ya de ahí, pues creo que interesante, prácticamente apegado, ¿no?, a lo que ocurre a nivel nacional con esto del Instituto de Pueblos y Comunidades Indígenas. Hay que ver qué tanto se abre también pues a los sectores que tienen que tener una representatividad, y que bueno, pues ahora es muy claro, tal y como ocurrió en el sexenio del presidente, el protagonismo que tienen que alcanzar los pueblos indígenas. Totalmente. Y para ti, Vero, esta integración de este gabinete, insisto, ya muy avanzado, faltan algunos perfiles solamente por presentar. A mí yo coincido con la doctora en el sentido, Pedro ha discrepado un poco anteriormente, de que muchos de ellos, no todos, pues sí atienden a la experiencia, al rubro en el que se han dedicado laboralmente, también en la mayoría de los casos a un distanciamiento de temas controversiales, incluso de denuncias o investigaciones. Y bueno, yo coincido en el tema de que les da mucha, o da mucha confianza que sean gente de Morelos, que sean gente emanada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pero no es un cheque en blanco. Al final, la evaluación estará con base en los resultados que den como servidores públicos una vez que entren en funciones. Y aquí lo decías, doctora, en esta mesa estaremos analizando ya en adelante pues el desempeño como servidores públicos. Pero desde tu punto de vista, Vero, ¿qué te parece este gabinete y en particular esta última parte que se ha anunciado? Claro, pues mira, yo lo que veo aquí, la visión que señalas precisamente que tiene que ver con lo que se han desempeñado es el caso de Mirna Zavala en la Secretaría de Hacienda. Anteriormente estuvo en la Secretaría de Administración y sabemos que como diputada fungió un tanto para neutralizar con el gabinete saliente y con la legislatura saliente el tema del jaloneo presupuestal, ¿no? O sea, Mirna, me tocó verla actuar incluso en las comisiones que estaban designadas en los momentos en que pues ellos se iban de vacaciones y había que arreglar algunos asuntos. Se iban y no aprobaban el paquete presupuestal, no aprobaban algunas reformas, y entonces varias veces ella les hizo ver, a ver, diputados, venimos aquí a trabajar y ustedes se fueron, dejaron esto inconcluso, vamos a avanzar, ¿no? O sea, y siempre categórica en ese aspecto. Alejandra Pani, pues yo ahí no conozco mucho de su trayectoria. Yo prácticamente pasa con todos los diputados federales que vienen nada más cuando ya se acerca el periodo electoral, cuando hay que hacer algunos acomodos. No conozco mucho de su trayectoria. Varias veces intentamos entrevistarla y fue un poco difícil pues hacerla así, alinearla, ¿no?, al tema de la agenda que tenga local. Fluidez. Exactamente. Y el caso pues de los demás, pues celebro que la gobernadora electa pues esté eligiendo pues gente preparada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, algo que va a ser muy importante y que creo que va a ser necesario que ellos consideren es que atiendan la agenda de comunicación. ¿Por qué? Para saber, conocer, para que nosotros como periodistas podamos conocer, por ejemplo, el tema administrativo, ¿no? Hablabas tú de un asunto de evitar la corrupción, de la transparencia y saber, por ejemplo, también cómo va a actuar este Instituto de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, porque pues son nuevos proyectos que trae la gobernadora electa. El tema de la Agencia de Transformación Digital nos va a retroalimentar bastante, pero sí es necesario que no ocurra como con el gabinete anterior, ¿no? Que muchos de ellos se escondieron, que todo lo dejaban a que estallara la bomba y pues que se resolviera solo y nosotros sin estar informados cómo estaban sucediendo las cosas. Yo creo que eso va a ser fundamental. Claro. Pedro, también hemos dicho en esta mesa que si bien hay muchos perfiles con pues antecedentes profesionales o profesionistas
que están siendo designados en estos puestos, también hay una parte política. Y yo decía la semana pasada que no se puede dejar de lado también los acuerdos políticos de grupo que se toman durante las campañas en la contienda, que suman, ¿no?, voluntades, que suman apoyos y que al final pues tiene que reflejarse, digamos, por parte de quien gana un proyecto electoral, pues también retribuir estos temas sin que pues sean tan disparatados los casos. Aquí decíamos Alejandra Pani y hay otros personajes que me parece que sí obedecen a temas también un poco pues de estrategia política y de gobernabilidad. Pues, dicho de forma elegante, sí, se puede decir que así, pero en realidad se trata de cuotas de poder. Esa es la realidad. Alejandra Pani Barragán, digo, yo también lo único que conozco es su desempeño que tuvo al interior de los órganos perredistas, después ahora con Morena, pero no le conozco que como tenga una gran trayectoria como funcionaria pública, por lo menos algo que destaque, creo que estuvo en Jutepec y en Temisco, pero pues no. Es decir, o sea, cumplió y punto. Hasta ahí. Y bueno, como diputada federal también yo no conozco absolutamente ninguna iniciativa, algo que le haya destacado por haber sido diputada federal. Recordemos que en la pasada, pues prácticamente en la pasada legislatura fue una aplanadora, llegaron muchas personas que incluso justamente uno de los problemas que había era que eran muy improvisados en la política, pero pues no se requería de mucho, ¿no? Y no creo que en esta siguiente legislatura se requiera de un gran talento. En realidad, yo creo que vamos a aproximarnos a una legislatura federal de levantadedos. Va a estar muy cañón. Porque eso es lo que Podemos van a hacer. platicar de eso también. O sea, ya va a llegar la reforma. La llamada aplanadora. Y todos a De votar Morena. y se acabó. Y creo que quien sí está construyendo pues las mayorías es el que tiene el mérito de pues, la estrategia política. Yo aquí, en el caso de Samuel Rivera Muciño, y hay que decirlo, bueno, nuestro compañero además, Sí. fíjate que a mí se me quedó una pregunta, justamente lo que decíamos hace un momento, Verónica, que no hay una gran cantidad de preguntas que se puedan hacer cuando son las ruedas de prensa de estas presentaciones y que pues se me quedó ahí como atorado de cuál era el porcentaje que se proponía en avanzar en cuanto, bueno, pues cada año, qué porcentajes, qué áreas, cómo iban a comenzar. De digitalización hablas. De digitalización, porque justamente sí que estoy convencido que uno de los grandes problemas de tener un gobierno obeso, primero, pasa por la gran cantidad de papeleo y de personas que te tienen que atender en un mostrador. Eso hace que tengamos un gobierno Robusto. Una gran cantidad de personal. Eso podría reducirse. Dos, el problema de la corrupción radica fundamentalmente en estos procesos que se tienen que realizar en ventanilla y que no, hoy no tengo tiempo, véngase mañana y bueno, ya desesperado llegas y dices, pues, ahí les va un 500 para que esto funcione, ¿no? Sí, deriva en corrupción. Y ahí empieza, efectivamente. Entonces, creo que sí va a jugar un gran papel para cambiar el rostro a los trámites gubernamentales Samuel Rivera Muciño en la medida en la que puedan avanzar en el tema de la digitalización. Pues justo en el tema también de la integración del gabinete, ¿no?, se relaciona con los funcionarios que van a llegar a ocupar estos cargos dentro del Ejecutivo, pues lo hemos dicho también en esta mesa y es un asunto que ha ocupado la agenda local en las últimas semanas, ya involucró ahora hasta la máxima casa de estudios de Morelos a través de sus estudiantes y que tiene que ver con esta intentona. Hay quien dice extorsión, hay quien dice necesidad por parte del sector transporte del estado de Morelos de incrementar la tarifa mínima en su petición original 4 pesos, aunque sabemos que muchas veces, la historia sí lo refiere, como cualquier marchante, ¿no?, y vendedor, ponen un precio alto para después negociar y quedarse en la mitad y al final para ellos es ganancia. Hay quien dice que la búsqueda real de los transportistas es aumentar 1 o 2 pesos la tarifa mínima y esto pues ha derivado en una pues especie de crisis, incluso me parece que quizá la única o la más visible entre los gobiernos saliente y entrante, porque ya hubo ahí comentarios entre ambas partes, ¿no? Los transportistas me queda claro que están o estaban hasta antes de que fueran amagados con aplicarle la ley y retirarle sus concesiones, sí continuaban con su intención de bloquear calles para lograr presionar a las autoridades y subir el pasaje, la tarifa mínima. Ya lo han dejado de hacer de esa forma, digamos, tan confrontativa con las autoridades, pero allí sigue latente esta situación. Y bueno, insisto, decía esta parte de los comentarios por parte de las autoridades entrantes y salientes de
que la gobernadora electa pues lanzó una declaración diciendo que había un acuerdo entre el ejecutivo actual, que encabeza Cuauhtémoc Blanco, con los transportistas, y el gobierno de Cuauhtémoc Blanco rotundamente salió a decir no hay ningún acuerdo. Y me parece que esto ha sido así porque hasta el momento esto no ha ocurrido. E insisto, ya salieron los sectores sociales, por un lado, a marchar, los estudiantes a decir no vamos a aceptar un aumento del pasaje porque además los transportistas hace años que no cumplen con su obligación de los descuentos a estudiantes y demás. Y me parece que esto es el tema que está convulsionando ya en esta última etapa del gobierno de Cuauhtémoc Blanco y seguramente o probablemente si no hay acuerdos al inicio del siguiente gobierno, la agenda pues, de autoridad. ¿Qué impresión tienen de lo que está pasando en el tema del transporte? Yo creo que este no debe ser un tema polarizante entre la sociedad, al contrario, me parece que requiere que la gente usuaria, que son pues miles y miles de personas, ¿no? Nuestras familias, o sea, todas las personas que se están moviendo en el transporte, que volteen y claro que se hagan presentes porque pues no es una, o sea, ¿cuántas veces ya se aumentó? Nada más en esta administración, que también fue muy sustancial pensar de 8 pesos a 10 pesos, ni siquiera estamos hablando de que fuera conforme a la inflación, ¿eh? O sea, fue muy sustancial. Ahorita pensar en 4 pesos y como siempre, ¿no? Pensando que seguro se queden en 12, ¿no? Seguramente que es el objetivo. Sí, pero son 10. Pero si tú vives en Temisco, pues entonces hay que aumentar esa tarifa, ¿no? Y si tú vives en Xochitepec, pensando pues en los municipios de zona metropolitana, pues entonces se va inflando. Entonces, y eso también pues implica muchas otras cosas. Creo que ahí sí se tiene que poner pues un énfasis y habría que apelar a la empatía que no se ha tenido por parte del mismo sector de transportistas, ¿no? Somos muchos más a los que afectaría el que esta tarifa se eleve. Entonces, no lo estamos viendo reflejado, me parece, todavía en cuanto a movilización. Al contrario, pues quienes estuvieron amagando eran los mismos transportistas. Después, sí, claro que hay una afectación en cuanto a estudiantes, que efectivamente pues no hay ningún tipo de descuentos, ¿no? Prácticamente pues la Ruta 13, la Ruta 1 se mueven en función de estudiantes, ¿no? O sea, entonces por eso pues hay una amplia negativa, no quieren por nada del mundo que se hagan este tipo de descuentos, pero sí se tienen que escuchar todas las voces. Ahí pues ya parece falta nada para que se vaya esta administración. Sí es un asunto que le tiene que tocar a la próxima y pues sobre todo ponerse también muy firmes, ¿no? Si no se han cumplido nada, si sigue habiendo tantos problemas en cuanto a la seguridad, a las condiciones mecánicas, es que hasta los memes de verdad que son gloriosos porque te permiten ver cómo funciona el transporte en Ciudad de México, decías 8 días en Mérida, o sea, en tantas ciudades en donde es un transporte eficiente y barato. Donde incluso cuesta menos. Y estamos hablando aquí aparte también la Secretaría de Desarrollo Sustentable, o sea, creo que tendría que tener una mayor participación, porque así como nos exigen, ¿no? Oye, automovilista, ve a verificar, ve esto, pues dices, mi coche sí está verificado, y luego ves al camión que llevas adelante y es Claro. una chimenea. Completamente. Y ninguna unidad, absolutamente ninguna, tiene adecuaciones para las personas que tienen Exacto. capacidades diferentes. O sea, a mí sí me hubiera encantado, de verdad, que bloquearan y que la Secretaría de Movilidad y Transporte les quitara la concesión y se las diera a empresas privadas para que mejore y para que haya competencia. O sea, no es justo que tengamos rutas en ese estado sin condiciones para las personas con discapacidad. Hay transporte en Mérida que tiene aire acondicionado, está el famoso vaivén, que incluso por la app te puedes fijar cuáles son las rutas que sigue, cuál es el que tienes que tomar. A mí me hubiera encantado que de verdad les hubieran quitado las concesiones a estos hooligans o estos radicales que están liderados por Dagoberto Rivera y Aurelio Carmona y que válgame Dios con ellos. Me hubiera encantado. A lo mejor hubiera sido una afectación para toda la ciudadanía en un regreso a clases, pero necesitamos un transporte competitivo. Ya hay ahí algunas empresas, no puedo decir los nombres porque son las marcas, pero la conocemos, tiene sus rutas, sus itinerarios hacia la Ciudad de México ida y vuelta, y de alguna manera han propuesto ingresar camiones similares a los vaivén de Mérida, al de Cancún, que tiene estas puertas que se abren precisamente para las personas que van con sillas de ruedas,
y que de alguna manera son más competitivos y son baratos. En este caso, yo considero que hubiera estado muy padre, porque aparte de que hubiéramos tenido nota, los reporteros, hubiera estado muy bien que les quitaran las concesiones y se las pasaran a particulares que realmente ofrezcan un servicio competitivo y de calidad. Yo solamente tendría un tema en eso. Porque no estamos hablando, o sea, pensamos en el transporte público, todo. Pullman de Morelos. Pullman de Morelos es muy ineficiente. Pero además Muy caro. se la pasan y aumentan cada mes los señores. Sí. O sea, ya en este momento ir al aeropuerto 380 pesos. Pero por eso han Ir a aparecido la Ciudad de servicios México. alternativos, ¿eh? Sí, claro. Y que pues sí, la gente pues empiezas entonces a utilizar otro tipo de servicios, pero sí también ahí se tiene que observar con lupa porque este Pero tipo de ahí das empresas... paso a la oferta y a la demanda, ¿no? O sea, si tú tienes este problema del monopolio de Pullman de Morelos, no había querido decir la marca, pero ya me dio autorización la doctora. Si tienes este monopolio... Es que lo ha dicho bien, es que es un monopolio. Pero hay más empresas. Está la Estrella Blanca, está la Estrella Dorada. Vamos, el tema es quitarle la concesión a estos groseros transportistas, porque son unos groseros, la verdad, cada vez que te enfrentas con ellos a la hora de manejar, hoy dices, ¡ay, cómo no te quitan la concesión! ¿No? Sobre todo los adultos mayores, ¿no? Que son los que más Exacto. groserías reciben por Los parte. adultos mayores que les avientan el dinero, que se arrancan O que y no se apenas detienen están cuando ven que agarrando. se van a subir. Exacto. Pero además llama la Sí. atención en este contexto la declaración que hace el gobernador Cuauhtémoc Blanco cuando dice no hay ningún acuerdo, pero además dice, porque ocurre esta demanda que no había existido en todo el año, que no se escuchaba nada, de un día para otro, efectivamente, estos líderes o dirigentes del transporte de Dagoberto Rivera y Aurelio Carmona salen a decir, vamos a aumentar el pasaje y ya está todo listo para que se aumente a 4 pesos, o aumente 4 pesos. Y Cuauhtémoc Blanco puntualmente dice, el señor, hablando de Dagoberto, seguramente está enojado porque perdió su candidata, atribuyendo el asunto a un tema político. Una candidata que, por cierto, o ex candidata, hay que decirlo puntualmente, que, por cierto, a esas alturas, al cuarto para las 12 de que Margarita González Arabia asuma el cargo, lamentablemente para la democracia en nuestro Estado, me parece, y con una actitud también muy cerrada de su parte, opino, no ha reconocido. Y hay quien dice, pues no lo va a ya hacer, recibió ¿no? el primer revés en el Tribunal Sí, Electoral y dijo local. que no está de acuerdo y que acudirá a una segunda instancia. Acudiría a una segunda instancia, exacto. Entonces, digamos que queda todavía en el aire esta sensación de la mala perdedora, que es Lucía Mesa. Y bueno, me parece que Cuauhtémoc Blanco Bravo hace referencia Atinó a eso. a esta situación en la que dice, pues probablemente sea una estrategia de golpeteo, porque si Margarita González dice, había un acuerdo, porque a lo mejor así se lo informaron a ella, con el Ejecutivo Estatal, y Cuauhtémoc dice, no hay ningún acuerdo, bueno, y tan no ha habido, me parece, que el aumento no se ha dado. Y por lo que dijo el secretario de Movilidad y Transportes, no lo habrá en este sexenio. Entonces, me parece que sí queda la posibilidad de lo que dijo el gobernador Cuauhtémoc Blanco, de que obedece más bien a un tema político y a un tema de buscar inestabilidad social, política, y seguramente con lo que ya estaremos hablando quizá la próxima semana en el Congreso del Estado, pues son formas, ustedes saben y conocemos perfectamente cómo operan los aliados de ese grupo político al que pertenece Lucía Mesa, que es el de Graco Ramírez, justamente a través de la desestabilización. Y díganme ustedes, ¿hace cuántos días que no hablamos, por ejemplo, del fiscal Uriel Carmona, ¿no? ¿Hace cuántos días la agenda ha estado ocupada por otros temas que en realidad no han trascendido? O sea, está la intención de subir el pasaje, no están autorizados, está el amago del bloqueo, y bueno, quienes sí han salido a tomar las calles, pues es la sociedad finalmente que dice, ya no les creemos si sí, si no. Los estudiantes dicen, bloqueamos porque no queremos que nos aumenten el pasaje, y la sociedad organizada también dice, no queremos. Pero realmente la parte política, pues sigue el discurso de sí y no, pero realmente en los hechos no ha ocurrido el aumento hasta el momento, ¿no? Pero ahí está Aurelio Carmona. ¿Para qué con qué partido compitió para ser diputado? Con el PT, ¿no? De Tania. Con el PT de Tania Valentina. También ahí detrás, ¿qué podría estar, no? Ah, yo quiero la Comisión de Hacienda. Órale, Aurelio, échales montón. Ah, no tengo presupuesto. No hay presupuesto para movilidad y transporte. Ah, pero súbeles el pasaje. Entonces, Ahí presionamos, ¿no? ahí presionamos. Hay una presión ahí política, bien lo señalas tú, con el tema de Aurelio Carmona, Dagoberto Rivera, que no olvidemos también su actuar político, que es desestabilizar. Lo hizo con Graco Ramírez, lo está haciendo ahora con Cuauhtémoc Blanco, con quien un inicio había sido aliado, ¿no? Así es. Junto con Marcharon el juntos. ex rector Y de la también UAM. con el obispo, que de pronto el obispo
dio un giro tremendo en algún momento de este sexenio, ¿no? De pronto sale a defender al fiscal Uriel Carmona y me parece que allí se perdió completamente pues el acuerdo político o la sana relación, digamos, políticamente hablando con el Ejecutivo Estatal, sin ninguna, me parece, justificación. De pronto dejó el obispo, hablando de esta alianza que existió entre transportistas, el clero en Cuernavaca o Morelos, y entonces el entonces alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, pues de pronto sí se esfumó y sí habla de que hay temas políticos que seguramente o probablemente estén detrás de estas decisiones, ¿no? Yo quisiera aplaudir primero la presencia de los jóvenes universitarios que salieron a marchar. No hubo secuestro de unidades, es una falacia, es una mentira además, porque los propios choferes nunca soltaron el control, nunca perdieron el Oye, ¿no se control. acuerdan de cuando los de la preparatoria uno, No, ahí sí tomaban si los... la toma hubiera ocurrido en Chilpancingo y al otro día hubieran dicho no secuestraron, al otro día les queman las unidades. O sea, Exacto. payasos, ¿no? La verdad es que ahí estaban, sus unidades fueron perfectamente cuidadas, fuimos testigos de que los jóvenes descendieron. Además, yo insisto, ser joven y no ser rebelde es una contradicción, así que me parece aplaudo que hayan salido a las calles, que se hayan manifestado, aplaudo que estén tomando la decisión de oponerse a algo que me parece que es injusto, porque en todos los estados de la República tienen el 50% de descuento, excepto en Morelos. En Morelos no hay esa posibilidad. El papel existe, ¿no? Sí, pero no se ejerce, en la realidad no hay. Y no creo que la gasolina en otro estado sea más cara, no creo que las refacciones sean más caras, que fue uno de los argumentos que esgrimieron los propios alumnos. Y yo diría, hay una negociación sobre lo que va a ser el incremento del pasaje, pero en este caso, en este momento de la historia, hay factores de la tecnología que están jugando a favor de la sociedad. Uno es la presencia de aplicaciones, como bien lo decía Verónica Vacas, la posibilidad de que se reorganicen desde la sociedad el propio transporte público y la aparición y la presencia de estos vehículos no de combustión interna, sino eléctricos, que bueno, pues están inundando literalmente las calles de la Ciudad de México. Yo creo que muy pronto lo vamos a ver aquí. Yo lo he empezado a ver, pero de verdad es una cuestión, ya diría, hasta desesperante en la Ciudad de México, porque han inundado banquetas, han inundado calles, para resolver su movilidad los chilangos, pues están ocupando estos vehículos que son, además de económicos, que tienen una gran, ahora con los nuevos dispositivos, una gran independencia, pueden circular 70 kilómetros al día, es decir, pueden ir y venir a sus trabajos sin ningún problema, recargar por la noche, la recarga les cuesta 10 pesos, 12 pesos, es decir, es muy económico y muy eficiente la forma de usar estos vehículos. Yo creo que esos dos factores van a jugar, no la tienen con todos los transportistas, en una de esas, bueno, pues andan perdiendo este round, porque la sociedad podría reaccionar de una forma muy distinta, y coincido con Verónica, si esto hubiera ocurrido, si hubieran ido al paro, seguramente este proceso que hoy estamos viviendo se aceleraría, claro, y la sociedad empezaría a resolver por su cuenta pues la forma de movilizarse en la ciudad. Sí, que Claro. no pase lo de Playa del Carmen, ¿no? Que los transportistas tienen Cooptado. totalmente controlado el transporte, no pueden entrar los taxis por plataformas, no pueden entrar otras empresas, porque y hay que ponerles un freno también a los de aquí, porque esa situación que están viviendo allá en Playa del Carmen de que no hay otras opciones de transporte, si los dejamos aquí en Morelos, si dejamos que sigan controlando de esa manera, no vamos a tener alternativas de transporte y de movilidad que nos surge. Aquí impidieron que se instalara el Morebús, por ejemplo. Y no se hizo. Y no se hizo. Bueno, pero también Morebús era una obra que quería imponer Graco Bueno, Ramírez a en través su momento hasta que de- arreglaran la avenida Morelos, que porque pues cómo se las ibas a cerrar. Y el dinero, pues al final le cayó como anillo al dedo al exgobernador que se haya registrado el sismo y así fue. Se fue ese dinero Los 500 supuestamente millones de para pesos. apoyar. Perdieron. Oigan, antes de despedirnos, porque ya van algunas veces que nos quedamos sin tiempo, pero muy rápidamente y como salida de esta mesa, avanza prácticamente sin contratiempos el denominado Plan C del presidente López Obrador. Entiendo que ya fue aprobado en lo general, pues que los jueces y magistrados de este país sean electos a través del voto popular. Es un tema que hemos tocado en esta mesa, sobre todo lo que pensamos desde el punto de vista de cada quien que puede ocurrir en adelante una vez que esto se ejecute, que los jueces y magistrados federales, locales, sean electos por voto popular. Yo nada más quiero decir algo, doctora, antes.
de escuchar sus opiniones, porque hablábamos con un juez y nos decía una idea, nos planteaba una idea que yo no había analizado. Él dice, este juez con el que platicamos, que la reforma, la propuesta, ya ahora aprobada, establece que los jueces sean electos por comunidades, es decir, por una especie de distritos, una especie de regiones. Demarcaciones. Demarcaciones. Y cuando me da esa idea, yo planteo y lo planteo en la mesa. ¿Quién va a ganar el cargo de juez en Amacuzac? ¿Quién va a ganar el cargo de juez en Huitzilac? ¿Quién va a ganar el cargo de juez en Ayala, por ejemplo, en Yautepec, donde sabemos que hay grupos políticos y criminales que tienen cooptado, que tienen controlada la decisión popular? Y mi opinión es que, por supuesto que en Amacuzac va a ganar el candidato a juez de aquellos que impidieron que en el pasado proceso electoral participaran partidos políticos y que solamente hubo un contendiente de facto porque no permitieron que ningún otro participara, porque ¿qué iba a pasar? Los iban a matar. Yo no había entendido o analizado este riesgo de que los jueces sean electos con estos principios cuando, incluso nos explicaba este juez, los jueces federales, así como los militares, son rotados y separados de su lugar de origen. Ambulatorios. Uno, para garantizar un poco la seguridad de su familia secundaria, con la que no viajan, con la que no se trasladan. Y dos, por supuesto, como los militares, para evitar la generación de vínculos criminales con los delincuentes locales. Yo creo que siguen existiendo varias cosas que tienen que quedar muy claras en el proceso. Desafortunadamente, pues en este choque que ha habido, ¿no? En el paro y demás, pues parece que también desde la presidencia se ha dicho, pues entonces hay que votar ya, ¿no? Se hicieron los foros, hubo muchas inquietudes que se expresaron por parte de los juzgadores y que pues han sido retomadas. Por ejemplo, el tema de el que no se revele la identidad del juzgador para casos que pues son de alta peligrosidad. Sin rostro, ¿no? Exacto, ¿no? Para casos en donde se pudiera poner en riesgo precisamente su seguridad. Tampoco vería, porque al final pues hay una serie de parámetros que se ponen de inicio. O sea, no es que una persona que se dedica a talar montes de repente pues va a tener una maestría en Derecho y absolutamente todo para competir. Yo creo que de ahí están pues los primeros filtros para que puedan ser personas que se desempeñaron también de acuerdo a la especialidad, ¿no? Que entiendo que habrá pues hasta calificación que tengas que presentar. Definitivamente no me parece que eso nos va a garantizar los mejores perfiles. Yo creo que sí habrá que ir viendo cuál sería el proceso, pero no podemos separarnos de la idea de que hay un descrédito total en el Poder Judicial, que la misma presidenta Norma Piña tuvo muchas oportunidades de poder reivindicar al Poder Judicial, de poder decir, ¿sabes qué? Pues sí nos vamos a bajar el salario, ¿sabes qué? Pues sí vamos a ser empáticos con que la población en México pues gana el salario mínimo y es uno de los logros que se ha presumido en los últimos años, ¿no? Entonces, al separarse tanto y estar levitando como Poder Judicial, pues entonces ha perdido, pero no perdió hoy. O sea, ahorita ya son los últimos choques, el último querer decir nosotros nos tenemos que imponer por medio de los paros. Lo que ellos terminan argumentando, por ejemplo, cuando van a los organismos internacionales, me parece que es incluso ofensivo para los mexicanos. O sea, el decir... es que por medio de acciones fraudulentas han llegado. No hay ningún fraude que se pueda presumir en la llegada amplia mayoría que obtuvo tanto Claudia Sheinbaum como el mismo poder legislativo, ¿no? Y está legitimado entre el pueblo. Esa es la parte que yo creo que no termina de entenderse en el Poder Judicial, que en el pueblo está legitimado el que se tiene que hacer una modificación. ¿Qué tan grande, de qué calado? Pues desafortunadamente no es con bisturí. Durante todo el sexenio nos demostró el presidente que no tenía bisturí y con que a veces, eléctrica. exacto, ¿no? Entonces ahí pues sí creo que tendrá que llegar Claudia a decir, a ver, vamos otra vez a revisar algunas cosas, aunque en este momento pues sí parece ser claro que quien sigue teniendo pues el poder pues es quien está en este momento, ¿no? Que es el Andrés Manuel López Obrador. Entonces sí pues está preocupado también ya el tema... no a nivel internacional, porque, ojo, sí me parece que hay pues una actitud muy injerencista por parte de algunos países como los Estados Unidos, y tampoco podemos detenernos en los mercados, porque a los mercados pues les importa el mercado, el comercio, ¿no? El dinero. Pero un no mercado así... sano está basado también en estabilidad social, política, económica. Pero es que ¿qué inestabilidad social vas a tener? Aquí la mayoría de gente te dijo sí al plan C. ¿Cuál es la inestabilidad social pero que cuando habría? hemos, bueno, yo algo que nunca digo en público, pero
También el hecho de pensar que la democracia, tal cual como la conocemos y la manejamos, es la panacea y es el mejor sistema que tenemos, tampoco ha garantizado históricamente que las mayorías decidan bien. Ah, no, claro, ese es el tema de los contrapesos, ¿no? Para mí es el Creo punto. que la Ese parte es el complicada pues es también los organismos autónomos constitucionales, que de inicio Claudia dijo, no, esto lo vamos a discutir aparte, y ya lo volvieron a poner. Así es. Pero pues ya lo anunció, ¿no? Ya dijo, vamos a irnos despacio, vamos a... Cumpliendo porque- el proceso legislativo, Sí, ¿no? Porque exacto. ya de repente la reacción fue, votemos todo el día primero. Y Sí. dijo, un momento. A ver, espérenme, vámonos tranquilos. despacio, tampoco, o sea, yo creo que sí va a haber un poco más de prudencia a la hora de actuar una vez que tome el poder. Yo entiendo que ahorita pues hay que a ver, Decir sí. Sí. Sí, señor presidente, pero yo confío en una cordura por parte de ella, en una congruencia y una preparación ya más para analizar sobre todo este asunto. Sí creo que el tema de los contrapesos y al desaparecer algunos organismos autónomos sí es un tanto delicado. El tema de la reforma al Poder Judicial sí era necesario, como dices tú, se tardaron en reaccionar, pero también es una autocrítica para ellos mismos para que analicen cómo han No tenían estado. la menor intención de reaccionar, ¿eh? No. No tenían la menor. Querían No. seguir bajo ese mismo camino. Yo coincido con la doctora y lo he dicho una otra vez, peor es no hacer nada. Creo que sí se va a haber equivocaciones, seguramente las va a haber. No creo que sea una decisión perfecta y creo que habrá que mejorarla en muchos sentidos, pero sí creo que el Poder Judicial tenían que ponerle un alto. No podía seguir reaccionando o actuando de la forma en la que estaban actuando. Que nos dicen, es que va a haber jueces electos por el narcotráfico. Ya los hay. Ya lo sé. Jueces que van a meter a toda su familia. Ya los hay. O sea, Hay una red incluso. justamente la magistrada que salió a defender, A darle apoyo moral. envuelta en la bandera del oficialismo, bueno, de la defensa en contra de la reforma, la magistrada Aquino Celis, por cierto, mi maestra, pues tiene como a 10 de sus parientes metidos en el Poder Judicial de local. O sea, no me parece que sea flaco favor les hace, pero definitivamente yo lo que sí estoy convencido es que los jueces han perdido la oportunidad, la perdieron de poder haber reivindicado la carrera judicial como se conocía. Ellos mismos la distrajeron, prefirieron actuar de forma contraria a sus propias reglas y la consecuencia es esta. Yo siento que sí tiene que haber, en los próximos días tiene que darse esta reforma. Tendremos que estar muy vigilantes de que se cumpla con el propósito que es, primero, eliminar toda la corrupción que hay en torno al Poder Judicial y bueno, pues para eso estarían los mecanismos de control y la propia sociedad con la disposición a participar. Nos dieron una reforma hace años judicial en la que se establecían La oralidad. los juicios orales, pero no la dieron mucha, porque los tribunales populares, que era parte de esta copia que íbamos a hacer de algunos otros sistemas de justicia en el mundo, pues no nos la dieron. Y eso es un mecanismo importante de control. El juez no decide solamente cómo se aplica la ley, la sociedad participa directamente. Desde en ese cada- punto de vista, entonces, esta reforma tendría que incluir otros principios técnicos operativos y no solamente el quitar a los jueces y magistrados y poner a los que la sociedad decida. Perfectible, ¿no? Utilizar los juzgados populares, que me parece que es una de las grandes contribuciones que tienen las democracias en otros países. A mí me parece que no va a ser sano, no va a derivar en cosas buenas esto que van a hacer, tal como ocurrió con la desaparición del INSABI, tal como ocurrió con la desaparición de los fideicomisos, que argumentaba este gobierno federal corrupción, y el sistema de salud sigue igual o peor que como lo conocimos en la peor etapa del PRI, en la peor etapa de Acción Nacional. Para mí obedece a otros fines, pero también como una especie de Yo ahí concesión. preguntaría, Héctor, si dices, es que no va a ser sano. Es que el Poder Judicial no es sano en este No, momento no lo es. tampoco. Pero o sea, hay- no lo es. Coincido con Pedro y coincido en que está muy mal y coincido en el nepotismo y coincido simplemente el proceso reciente de designación de magistrados locales que hizo el Congreso Morelos del es Estado. un gran modelo Me de queda muy lo que claro. ocurre. Me queda claro que está del nabo el Poder Judicial federal y en el Estado de Morelos. Como efectivamente estaba el sistema de salud antes de la llegada de López Obrador a este país, por supuesto que estaba mal. Por supuesto que había que mejorarlo. Pero díganme hoy cómo está.
Simplemente digan en el tema de salud cómo está hoy. Entonces, me parece que poner toda la esperanza en ese tema no va por ahí. Ahora, dices, Pedro, habrá que estar muy atentos y atentas. ¿Qué ha hecho la oposición? Y ahí va mi comentario. Para, por ejemplo, cuestionar los resultados que ha dado López Obrador en materia de salud. No existe. Y esto que está pasando y lo que va a pasar en materia de justicia una vez que esta reforma sea aprobada en su totalidad y llevada a los estados, no es culpa de Morena. Para mí es culpa de la oposición que no ha sabido ser un ente político garante de la democracia, de lo que sí funciona, porque está tan desacreditada que efectivamente, si el presidente dice eso no funciona, tiene tal influencia sobre el sector, sobre la sociedad, que basta el dicho del presidente. ¿Por qué? Porque no hay ningún actor político en este país que pueda decirle a López Obrador, estás equivocado, y que genere un debate de ideas. No es cierto. La gente compra esa idea porque está hasta el gorro, está cansada de los partidos de oposición del PAN, del PRI, no se diga en el estado de Morelos, del PRD. Es culpa de la oposición. Ojalá que estas enseñanzas y estos golpes tan fuertes que se recibe en la parte legislativa, en la parte política, ayuden a crear un ente político de oposición serio, responsable, que pueda llevar estas voces, estas dudas que sí existen entre la sociedad, que incluso estén de acuerdo en que hay una reforma, pero que dicen, pero estos detalles no, que eso los pudieran colocar en la opinión, en el debate público. No lo hacen. ¿Por qué? Porque está Alito. ¿Quién va a creerle a Alito la defensa de la sociedad ante el presidente o ante Morena? ¿Quién va a creerle a Marco Cortés? Sí. Bueno, Hay que el mismo decirlo así. Marco Cortés que le admitieron un ambición, recurso en la ¿no? Corte sobre la representación. ¿Quién va a ser el representante de la sociedad que se opone honestamente digamos, con Pero sí honestidad urge, intelectual? el asunto es que urge que haya alguien. Haya una oposición que sea Urge. real y que realmente... Ya son pese. muchos golpes. Sí. Este del Poder Judicial me parece que es uno de los más fuertes, con el que concluye prácticamente el sexenio de López Obrador, que deja preparada la escena administrativa para que ocurran cosas que no necesariamente tienen que ser buenas, pero insisto, la oposición sigue peleándose por quién llega al Congreso del Estado, por si... ¿Por qué por pluris si- van a alcanzar, no? por si permanece en la dirigencia nacional del PRI o no. Ese debate ya no pueden darse. O sea, me parece que lo triste de todo esto es que puede pasar esto en la democracia mexicana, pues porque puede pasar, porque nadie le hace frente. Y bueno, algún comentario final para despedirnos. Pues creo que va a ser interesante en los tiempos, ¿no? Si alcanza a salir la modificación, digo, ya viene la otra legislatura, pero si alcanza todavía en el tiempo de Andrés Manuel López Obrador, ojalá que haya una mayor intervención de Claudia Sheinbaum, ¿no? De cómo tendría que quedar configurado, sobre todo por los tiempos también, por el tipo de proceso que se va a vivir. Hay cosas que no están bien, ¿no? El hecho de no hay campañas, pues entonces ni modo que vas a llegar y vas a decir de Tin Marín, ¿no? A ver por cuál voy a votar sin tener pues algo previo. Sin embargo, pues es ineludible que las cosas sí o sí tienen que cambiar en el Poder Judicial, ¿no? Entre, esa desesperación que de pronto se puede ver de la misma ministra Norma Piña, o sea, el estar alargando el tema de un Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Te habla justo de eso, de esas cúpulas de poder que están y que operan a partir de medios de comunicación y entonces... Pues claro, si yo me pongo a ver TV Azteca, pues es un golpeteo todos los días, ¿no? Uno sí, al otro también, sobre el gobierno, sobre la reforma y demás, pero es un asunto que también nos tiene que interesar a todos, ¿no? Más de 35,000 millones, pues por supuesto que todos tendríamos que estar con lupa para quién va a resolver y cómo se va a resolver el caso de Salinas Pliego. Completamente. Vero. Pues interesante este tema, ojalá y podamos lograr también que el Poder Judicial se haga una autocrítica. Anteriormente incluso ni siquiera nos convocaban a los medios de comunicación para darnos a conocer temas como estos. Ahora nos invitan a Hoy sí desayunar. nos están necesitando, hoy sí nos mandan información. No se habían abierto, estaban como que en su mundo, en su burbuja. Hoy los obligaron a buscarnos como medios de comunicación y a darles difusión. Algo que nunca hicieron, porque ellos decían Sí. que estaban alejados de toda influencia. Y que no podían dar a conocer las sentencias tan Fueron delicadas, opacos. ¿no? Fueron opacos. Por ejemplo, en Costa Rica tienen una campaña en donde van los juzgadores, hace un rato que hablas de comunidades, y explican en las comunidades cómo se dan las sentencias. Eso legitima al poder, que es el problema que A mí me tienen parece tan grave. maravilloso, por ejemplo, las sentencias de fácil comprensión que se le dan a Claro, los niños. para niños. Y sí. que
debiese de haber un apartado por cada sentencia, porque no todos somos especialistas, incluso un ingeniero que enfrente un juicio, llámese cualquiera, pues no está especializado en el lenguaje jurídico. Bueno, pues merecería saber qué es lo que se está decidiendo. Yo insisto, peor es no hacer nada y aplaudo que hayan tomado esta decisión por parte de la 4T. Hay que estar muy vigilantes. No creo que la oposición sea la adecuada para vigilar este proceso, pero habrá que, desde la sociedad, organizar y ver la forma de cómo se vigila este proceso. Que una vez que pongan en marcha esta reforma y que empiece a aterrizar en los estados y que además ya hay fechas, porque dice que en el mes de octubre, lo dijo ayer la presidenta, tendrán que lanzarse las convocatorias porque en el 2025 tendrán que ser electos los primeros jueces y los primeros magistrados. Entonces, ya dadas estas fechas, creo que desde la sociedad se tiene que estar vigilando este proceso y pues que todo aquello que no creamos que sea adecuado, empezar a denunciarlo y empezar a solicitarle pues que lo rectifiquen. Yo insisto, no es perfecto, va a tener muchos errores, sí, pero peor es no hacer nada y dejar que siguiera como estaba el Poder Judicial. Pues ahí está la opinión en esta mesa, justamente, de intercambio de ideas. Muchas gracias a quienes participaron hoy. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, un gusto compartir. Gracias, Pedro, doctora. muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente. Gracias. Esta es tu casa. Pedro, gracias. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes que como cada semana nos hacen el favor de vernos en nuestro canal de YouTube, pero también en las diversas redes sociales de Panorama 360 con este análisis, como ustedes lo vieron, desde todos los ángulos. Muchas gracias al equipo de producción que hace posible la grabación de esta mesa de opinión. Nos vemos la próxima semana. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.